Alumnos de sexto año de preparatoria, bueno, este ya es el penúltimo video que tenemos para su programa de abril, sin embargo, esto se va a extender, entonces la quincena de mayo, que es ya su último quincena en su ciclo escolar, vamos a estar trabajando también a distancia. Entonces, estén al pendientes al blog, les voy a publicar en el blog cómo va a ser este trabajo durante estos 15 días que abarcaría hasta el 14 de mayo. El 14 de mayo termina ya su ciclo escolar. Váyanse preparando para sus exámenes finales, van a ser en línea también y depende mucho de los maestros cómo lo vayan a trabajar. De Gire ya dijo, bueno, ya dio las indicaciones que cuáles son la norma que debe de seguir cada maestro según la naturaleza de su propia materia, pero pues vayan anticipándose a esto, ¿no? De parte de psicología, pues bueno, voy a subir algunos videos, voy a darle seguimiento a algunos temas y el examen del cuarto periodo se anula, el 20% que correspondería al examen van a ser trabajos que tienen que entregarme durante este tiempo que sería hasta el 14 de mayo. Y pues bueno, eso ya acreditaría su última evaluación, estando al pendiente de las calificaciones que nosotros les podríamos llegar a otorgar. Y bien, penúltimo tema, esto es acción social. Tenemos que tomar en cuenta cómo es la acción social dentro de esta toma de decisiones, de este actuar de forma individual en una sociedad, pero principalmente aquí pasa un factor muy importante. Cuando tenemos un aspecto social de trabajar todos en conjunto, empezamos a tener una pérdida de individualidad. Esta pérdida de individualidad es donde dejamos de pensar de forma personal y empezamos a formar parte de una conciencia social, de un comportamiento social que tiene dos parámetros. No puede ser algo útil o puede ser algo completamente inútil, muy destructivo. En este caso, la pérdida del sentido personal nos provoca una pérdida también de responsabilidad. Cuando nosotros estamos en grupo y tenemos que tomar decisiones en grupo, no lo hacemos con la responsabilidad de una identidad individual, porque ahí todavía tenemos un poco más de cuidado. Aquí en este aspecto donde ya nosotros estamos en grupo, caemos en la situación de como lo estamos haciendo en grupo, por lo tanto la responsabilidad no recae en mí solamente, sino va a recaer en el grupo. El problema es cuando el grupo es muy amplio, porque si el grupo es muy amplio, todavía hay mayor irresponsabilidad en la toma de decisiones y en las acciones. Aquí es donde se habla mucho de la conducta de la turba. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una turba? Cuando hay un grupo de 5 o 10 personas, todavía es fácil identificarlos y las acciones no son tan drásticas dentro de este pequeño grupo. Sin embargo, cuando ya es un grupo muy amplio, que estamos hablando más de 50 personas, es muy difícil tratar de controlarlos y se van guiando mucho por la irresponsabilidad. Claro, esto no es en todos los casos ni en todos los escenarios porque también las turbas pueden hacer algo útil. No solamente es el escándalo, el ruido, el ir y saquear lugares donde nosotros empezamos a verlos en diferentes países. Hay una manifestación, si se junta mucha gente, puede eso descontrolarse y pueden provocar turbas negativas que pueden generar caos, pueden saquear lugares, pueden incluso llegar a salir de la identidad personal y agredir a otra persona hasta ocasionarles la muerte. Entonces esto se ha estudiado bastante durante mucho tiempo, el efecto de la turba. Sin embargo, bueno, también está el otro aspecto que las turbas nos pueden ayudar en momentos muy críticos. Uno de los ejemplos son los sismos. En el momento en que hay un sismo aquí en México se genera toda una turba, pero es una turba benéfica donde se empiezan a ayudar los unos a los otros. Ahí pertenecen a otro tipo de características, pero bueno, la gran mayoría es por la pérdida de identidad y el sentido de responsabilidad. Entonces empiezan a entrar en este aspecto de generar una turba no útil o una turba completamente catastrófica. En este caso, cuando ya formamos parte de un grupo, las personas como individuos pierden esta identidad y dejan de ser autónomos. Ya se dejan guiar mucho por el grupo y nosotros lo podemos llegar a ver. Pero en el grupo siempre va a haber alguien, va a haber una especie de líder, va a haber una especie de persona que va a estar guiándolos y eso va a provocar que los demás vayan cayendo. Y vamos a ir en función a lo que nos vayan dictando, que nosotros tenemos que empezar a hacer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Una de las características de esta turba o de esta pérdida de individualidad dentro del grupo es que entre más anónimos seamos,
más seguridad vamos a tener en el grupo. Anónimos en qué sentido, entre más grande sea el grupo. Entre más grande sea el grupo nos vamos a sentir más cómodos. Y siendo animales sociales siempre vamos a estar buscando los grupos. Son pocas personas las que pueden estar de forma individual, sin embargo, tarde o temprano siguen formando un grupo. ¿En qué sentido? En que en esta búsqueda de identidad van a tratar de tener contacto con personas que tengan las mismas características que ellos. Entonces, será un grupo pequeño, no un grupo tan amplio como podría llegar a ser estas personas que pueden entrar en cualquier grupo, pero se sienten muy seguros, se sienten muy apoyados, pueden generar todavía un mayor caos o en su caso pueden ser algo más benéficos también. Todo depende mucho de la figura del líder del grupo, de la persona que trate de llevarlos, de guiarlos. Un ejemplo de ello son las porras de fútbol. En el momento en que nosotros vemos a una porra que se empieza a mover, hay una identidad muy fuerte, empiezan en ocasiones a generar mucho caos, pero se sienten muy seguros de ellos mismos y ahí es donde entran las figuras de autoridad para tratar de mantenerlos al margen. Y entonces siempre va a haber un grupo de control atrás de las porras porque saben que en cualquier momento pues, se pueden salir de control y pueden pelearse entre unos a otros, pero es uno de los efectos que se pueden llegar a presentar ahí. La pérdida de la individualidad es algo que se presenta en este toma de decisiones de influencia social debido a que pues formamos parte de un mismo sistema. Entonces, aquí otro de los factores que contribuye mucho es la persona dominante, ¿no? Una personalidad dominante. ¿Por qué? Porque hay personas que les gustan mucho los grupos. En el momento en que está en grupo, sale todo esto de quererlos guiar, de tener incluso hasta una forma de hablar completamente diferente que los ayuda generar empatía. Entonces hay personas que están, bueno, que han nacido para esto, para despertar este tipo de liderazgo, que es algo del tema que vamos a hablar ya en el último video. Pero pues viene esta situación de la figura de poder, figura de autoridad, del líder del grupo, que se empieza a manifestar y los demás que se dejan guiar. Hay muchas personas que les gusta ser guiadas. Se ha encontrado que hay más gente que les gusta este aspecto de ser guiados que personas que sean líderes. Cada vez hay menos. Y las personas que son guiadas, pues les gusta que los guíen porque los despersonalizan, salen de esta identidad, pertenecen ya a un grupo y este tipo de grupos son a través de los que toman las decisiones. Ahí podemos ver los movimientos políticos. Uno de ellos es el movimiento nazi de la Segunda Guerra Mundial, donde las personas perdían total y absolutamente su identidad. Formaban parte de un grupo, se sentían muy bien en ese grupo, les daba seguridad, les daba fortaleza, había un solo líder que manejaba todas las decisiones y los demás se dejaban guiar por él, pero utilizaban ya uniformes, utilizaban ya una estructura de lenguaje, todo ya iba en función a una adaptación del grupo donde su identidad era completamente perdida, ¿no? Entonces tenemos que tomar mucho en cuenta esto, cómo la figura de dominante es la que empieza a generar algunas características ahí. Pueden ser persuasivos, tratan de convencer mucho a los otros a hacer algunas cosas, pero la otra parte, como les comentaba, los otros que les encanta ser guiados, les encanta que les digan qué es lo que tienen que hacer. Y entonces ahí van todos. ¿Cómo salirnos de esto? Tenemos que elevar nuestro criterio. Algo que habíamos hablado también en los primeros videos. Elevando nuestro criterio, que es elevando nuestra cultura, elevando también nuestra forma de pensar, nos va a ayudar a salirnos de este margen donde venga una persona y nos empiece a manipular según lo que ella considere que es y manejarnos en grupo y tome las decisiones del grupo. Bueno, eh, también hay grandes grupos que proporcionan protección. Bueno, es uno de los factores que también yo le estaba comentando. Entre más grande sea el grupo, más protegidos vamos a estar. Y siempre vamos a estar buscando que el grupo se amplíe. Les comentaba yo también de esas personas que en ocasiones no les gusta formar parte de grupos, pero van a buscar a personas que sean afines a ese gusto, van a formar un grupo pequeño, pero nunca van a perder la oportunidad de anexar a alguien más a ese grupo. ¿Por qué? Porque es una naturaleza humana. Tratamos de pertenecer a grupos y esos grupos cada vez sean más grandes. También viene otro factor, la disposición de lastimar a los demás y es influenciada principalmente por las cuestiones sociales. Este factor de afectar a los demás cuando somos de personas individuales no nos causa tanto problema.
O sea, nosotros no entramos derechito a tratar de lastimar a alguien. Sin embargo, se ha detectado que este lastimar a las personas es más por la influencia social. Cuando alguien entra en darnos una indicación, en darnos una orden, o en su caso lo hacemos por imitación. También, no solamente es en el aspecto negativo, en la cuestión del grupo, eso es algo que quiero dejar muy claro, porque también esta situación de la influencia social nos va a influenciar, valga la redundancia, para hacer cosas benéficas. Casos, los sismos, como les había comentado, pero también hay otro tipo de efectos. Cuando alguien está en riesgo y estamos en grupo, pues nos ayuda mucho la motivación a tratar de estar ayudando. Em, bueno, la conducta de ayuda, aquí ya nos vamos a meter en este aspecto de la conducta de ayuda. No todos tienen la conducta de ayuda como tal, pero sin embargo sí está influenciada por el grupo. Es más fácil ayudar cuando estamos en grupo que cuando no estamos en grupo. Una de las características es el altruismo, pero ¿qué es el altruismo? El altruismo es la conducta de ayuda que no está ligada a ninguna ganancia personal, simplemente llegar y ayudar. No llegar, mostrar a los demás que estamos ayudando, no simplemente es llegar a ayudar y va y se acabó, ¿no? Esto es una de las características de personas con mayor criterio. Las personas de bajo criterio por lo regular no son altruistas, por eso es la importancia de elevar nuestro criterio porque empezamos a ayudar a los demás. El altruismo puede ser de forma individual o también puede ser de forma personal. Cuando es de forma individual es más fácil que el grupo se desenvuelva. Cuando es de forma grupal, que uno nada más lo haga cuando está en grupo, pues bueno, el alcance es mínimo y cuesta trabajo adaptar a esa persona a las cuestiones del grupo para que entre en este aspecto del altruismo. Esto es la ayuda influenciada por el conjunto de valores, esto es muy personal, es por el conjunto de valores que yo voy a tener. Es inherente a la situación, no tiene nada que ver con las situaciones, simplemente porque es algo en mí que me está ayudando, es algo que yo lo que quiero hacer y también es en función de nuestra crítica personal. Nosotros lo intentamos hacer, ¿no? Vemos un evento, tenemos los valores, lo hacemos o no lo hacemos, dependiendo de nuestros valores, pero si somos altruistas, lo vamos a hacer. Y si estamos en grupo, se va a presentar una situación aún mejor. Ahora, este altruismo tiene unas características muy principales porque hay unas variables que ya se han estudiado y se tienen muy catalogadas. La primera variable es la situación. ¿Por qué? Porque si hay más personas es más fácil que entremos en este altruismo. Si hay pocas personas casi no lo hacemos. Por eso, cuando alguien es altruista trata de buscar personas que tengan esta misma característica para ayudar y su alcance sea aún mayor y por lo regular salen a juntar firmas, a dar discursos, ir de puerta en puerta, vamos a ayudar a tal persona, vamos a ayudar a tal institución. ¿Por qué? Porque van por esta índole de que la situación que sea grupal ayude más a las personas. Otra característica también son los fenómenos que se pueden llevar por el espectador. Hay un efecto aquí que se llama el efecto del espectador. En el momento en que yo veo que hay muchas personas que están a mi entorno, van a provocar que yo también trate de ayudar. Si no hay muchas personas, entre menores espectadores haya, ahí es donde uno empieza a tomar la decisión entre si ayudo o no ayudo. Son pocas las personas que ayudan en el momento en que no hay un espectador, pero también este efecto espectador es contraproducente en algunos sentidos. ¿Por qué? Porque nada más luego a veces se quedan viendo quién va a ayudar, quién va a entrar a ayudar. Entonces, por un lado, a la persona que ya tenga las características del altruismo va a entrar directamente a ayudar, pero las personas que apenas están desarrollando esta característica, en el momento en que ven muchas personas, están esperando a que alguien más ayude. Si alguien más no lo hace, ahí es donde entran a ayudar de forma individual. O en su caso, si alguien se mueve, empiezan a moverse todos los demás. Se han hecho diferentes tipos de estudios donde una persona de la tercera edad hace una especie de caída, es una actuación en público para ver cómo reacciona la gente y cuando hay poca gente ayudan, pero sin embargo hay mucha gente tratando de ayudar, pero también hay algunos factores donde se quedan dudando entre quién va a ayudar y cuando uno se mueve ya entran a ayudar todos los demás. El efecto del espectador es muy importante para las cuestiones de el altruismo. Otro aspecto clave también es la situación de la ambigüedad. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo no sé si la persona realmente está en riesgo o no. Podemos nosotros escuchar algunos gritos y podemos pensar, bueno, tal vez estén jugando,
tal vez estén exagerando, no lo sabemos, pero sí nos ponen en un estado de alerta. Entonces, ahí hay una ambigüedad, no sabemos qué está pasando. Otro ejemplo es cuando de repente escuchamos un ruido muy fuerte, nos pone en estado de alerta, qué estará pasando, pero como es ambiguo, no sabemos inmediatamente qué es lo que está pasando, detiene mucho nuestra ayuda, detiene mucho el ir a ver qué es lo que está pasando. En cuando ya escuchamos la palabra auxilio, ayuda o me pasó algo, ahí es donde entramos. ¿Por qué? Porque la información ya es más directa. Cuando de repente escuchamos una explosión, estamos en estado de alerta y como no lo estamos viendo a esa distancia no sabemos qué hacer. Sin embargo, si lo vemos de frente, sabemos que ocurrió un accidente y hay personas al entorno, como el mensaje no es ambiguo, inmediatamente entramos a ayudar. Eso nos pasa con prácticamente todo esto, mensajes de ayuda. Tiene que haber una indicación, porque también aquí hay otro factor muy importante, que es el otorgar ayuda cuando no se necesita, porque es un factor social que nos empieza a llegar a afectar. ¿En qué sentido? En la exhibición. En el momento en que nosotros nos exhibimos dando ayuda que la gente no necesita, nos sentimos en un estado nada agradable y ese estado puede provocar que más adelante no otorgue la ayuda. Entonces tenemos que saber que realmente la gente necesita la ayuda. Si es así, si ya tenemos nosotros este factor de saber que si la necesita, entramos inmediatamente en acción. Pero bueno, es uno de los factores que pueden llegar a afectar la ambigüedad. Eh, También el factor de emergencia. Cuando vemos que la emergencia es genuina, inmediatamente actuamos. Cuando vemos que la emergencia no es tan genuina o no es un factor de emergencia como tal, pues bueno, guardamos la calma, la ayuda podemos otorgarla un tiempo después, pero no entramos directamente en la acción. La urgencia es uno de los factores que tienen que tomar mucho en cuenta. Estas características que podemos llegar a tener cada uno de nosotros influyen mucho en la forma en que nosotros vamos a empezar a ayudar. ¿Por qué? Porque esto puede llegar a aumentar que estemos en empatía para ayudar o en su caso nos sintamos obligados. El primer factor es el factor de la responsabilidad. ¿En qué sentido? En que si nosotros nos sentimos responsables de otorgar la ayuda, inmediatamente lo vamos a hacer. Si nos sentimos no responsables en esa ayuda, no lo hacemos. El sentido de responsabilidad es muy importante. ¿Por qué? Porque el sentido de responsabilidad es personal. No tiene que ver con la preparación. Si yo estoy preparado para actuar o no estoy preparado para actuar. Hay accidentes donde incluso se pide a las personas que no toquen a la persona que ha tenido el accidente cuando hay un atropellamiento, hay una caída muy fuerte, cualquier cosa que podría llegar a presentarse. ¿Por qué? Porque el intervenir inmediatamente podría llegar a afectar a la persona. Sin embargo, los que se encuentran alrededor consideran que es su responsabilidad ayudar, no toman en cuenta que no están preparados y entran inmediatamente en acción. Entonces, uno de los factores de la responsabilidad es más en cuestión de sentirse personalmente responsable de ayudar a la preparación que podríamos llegar a tener, ¿no? La preparación aquí la dejamos de lado. ¿Por qué? Porque tenemos que ver mucho con el aspecto de la responsabilidad. Y si de repente yo no me siento responsable, digo esto no me corresponde a mí, no intervenimos. El factor responsabilidad es muy importante. Donde vemos a una persona en la calle pidiendo ayuda, hay algunos que evalúan, ¿es mi responsabilidad ayudar? ¿No es mi responsabilidad ayudar? Esto pasa luego en ocasiones con personas que han asaltado, se han encontrado videos donde de repente tienen algún tipo de accidente y la gente no los ayuda. Espera que llegue la autoridad que tiene la responsabilidad de ayudarlos y ya les otorgan los auxilios, la emergencia que necesitarían, pero no los ayudan porque consideran que no es su responsabilidad. En cuanto que a la persona que es lastimada en una agresión, sí se siente uno con el compromiso, con la responsabilidad de ayudarlo. ¿Por qué? Porque lo ven en un estado de víctima y entonces entran directamente en la acción. Es uno de los factores muy importantes. El otro es la cantidad de empatía que podemos llegar a sentir. Cuando una mujer entra en una especie de problema, en automático va a recibir ayuda de otras mujeres. Es muy difícil que un hombre entre a ayudar. ¿Por qué? Porque no hay esta empatía de género. Lo mismo pasa con los hombres. Cuando un hombre tiene algún problema, entra el mismo gremio a tratar de ayudar y difícilmente una mujer lo va a hacer. No todos los casos,
no en todos los escenarios. Hay personas que sí, tanto hombres como mujeres, empiezan a ayudar independientemente del género, pero tiene que ver con la empatía que podemos llegar a tener. Lo mismo pasa, un ejemplo podría llegar a ser ustedes en el salón de clases. Cuando alguien de su salón tiene algún tipo de problema, entonces por empatía es más fácil que ustedes los ayuden a que ese problema lo tuviera otra persona de otro salón. Tal vez lo dudarían o en su caso primero ayudarían al de su salón y luego al del otro salón. Lo mismo con el instituto. Si ven a alguien en la calle que requiere apoyo y lleva el uniforme del instituto, en automático van a empezarlo a apoyar por la empatía que tienen con la persona. A diferencia que tuviera un uniforme de otro instituto o en su caso ni siquiera tuviera un uniforme. En este caso la empatía es muy importante, la identificación que yo tengo con la persona. Y por lo regular personas que pasaron por ese mismo tipo de eventos son los más empáticos con las personas que están pasando por ese evento. Tratan de ayudarlos, tratan de entrar en esta comunicación. ¿Por qué? Porque como ya tienen la experiencia, tienen esta empatía y entonces pueden entrar a ayudar directamente. Un factor también muy importante es el estado de ánimo. Si mi estado de ánimo es alegre, entonces voy a entrar más en ayudar. Si es triste, melancólico, tal vez ni siquiera ayude. El estado de ánimo es muy importante. Personas que luego a veces les piden, oye, ayúdame, pero no se sienten a gusto, incluso su ayuda puede ser muy torpe. Tenemos que evaluar también cuál es el estado de ánimo que nosotros podríamos llegar a tener. Hay veces ni siquiera nos interesa, hay veces estamos de buenas, vemos a alguien en la calle y le damos una moneda. Hay veces ni si estamos de malas o en su caso estamos melancólicos, vemos a alguien en la calle y bueno, más bien ni siquiera lo vemos. Ni siquiera vemos que la persona está ahí, porque y nuestro estado de ánimo define mucho si nuestra captación de la realidad para saber si podemos apoyar o no. Y el último factor que vemos aquí en esas características, pues bueno, es el observador. Si hay un observador, posiblemente empecemos a ayudar. Si no hay un observador, no, posiblemente no ayudemos. Todo depende de los valores, la cultura, la empatía personal que tengamos para poder ayudar o no poder ayudar. Y pues bueno, ya el último tema sería en este caso la conducta de ayuda entre las culturas. Bueno, también al igual que de forma personal, no podemos agarrarlo nosotros de forma general, decir, ah, sí, tales países ayudan, tales países no ayudan, tales países tienen mayor empatía, tales países no. Solamente podemos hablar de cosas muy superficiales. En este caso, las culturas sociales, las que tienen esta connotación social, estamos hablando de China, estamos hablando de Japón, tienen más este tipo de apoyo. En el caso de los países que son más individualistas, pues bueno, el apoyo o la conducta de ayuda es menor. Donde nosotros empezamos a ver que los países desarrollados empiezan a apoyar a los países emergentes cuando tienen algún tipo de problema o dificultad, que ahorita lo estamos viendo con esta contingencia, es que son países de pensamiento más social, donde ellos tratan de ayudarse a sí mismos y después quieren ayudar a los demás. Un ejemplo es China. En el momento en que ven que el foco de infección surge en su país, hacen todo lo posible para que no se esparza en otras áreas del país. Se logró, no se esparció del país. Lamentablemente salió del país y se empezó a esparcer por todo el mundo, pero China lo logró controlar en un solo foco. Los demás centros empezaron a tener medidas, ellos generaron insumos, generaron información que posteriormente la empezaron a compartir con todos los demás países. Ahora que China ya salió de este confinamiento, ya salió de esta emergencia, toda la información que tiene, todos los insumos que tiene, los está empezando a otorgar a otros países que apenas van a empezar a presentar ese tipo de infección, debido a que a este pensamiento social. Sin embargo, los países que no están en mucho desarrollo, esto va más con el desarrollo del país, que son más de focos individualistas, pues difícilmente van a entrar a ayudar, van a estar más viendo sus propias necesidades. Entonces, el factor social va más en cuestión al desarrollo. Mucho del desarrollo del país, no va a haber un país que ya sea desarrollado que no trate de ayudar a los demás países. Un país desarrollado difícilmente puede apoyar a los demás porque va a estar más metido en problemas personales, en problemas bueno, que competen al país. Y no es tanto de la formación política, porque dicen, bueno, un país socialista va a tratar de ayudar a los demás con política socialista. No, no va por ahí. Más bien va por la cuestión del desarrollo que puedan llegar a tener. Tengo los insumos, tengo yo la capacitación, tengo también la capacidad de enviarlo, lo hacemos. Entonces eso es lo que se ha encontrado en esta cuestión de la conducta de ayuda entre países. Tiene que ver mucho con su desarrollo, no tanto con su política que podrían llegar a tener.
Incluso Estados Unidos ahorita pues ha sufrido bastante, sin embargo, antes cuando no se veían tan afectados, pues entraban directamente en esta ayuda. ¿Por qué? Porque a pesar de que son países de un pensamiento individualista, su desarrollo económico les daba la posición de ayudar a los demás y lo estaban haciendo. Sin embargo, ahora ellos son los que se ven afectados y tienen que aceptar la ayuda de otros países. Bien, esto era el último tema bueno, de este día. Nos falta un tema más, lo que vamos a ver nosotros el día viernes, perdón, el día jueves. Y ya les estaré dando la información de qué es lo que vamos a estar haciendo durante mayo. Pues ya saben las indicaciones, tomen en cuenta todas las medidas de seguridad. A su vez también estén en contacto con sus maestros para que ellos les informen cómo van a ser las evaluaciones en este periodo. Y pues bueno, la información de sus calificaciones solamente se les va a otorgar Dirección General. No hagan caso a las calificaciones que otorgan los maestros, porque a pesar de que es el maestro que está poniendo la calificación, hay otros parámetros que se están tomando en cuenta y eso ya le competen directamente a Dirección General. Pues un saludo a todos y seguimos en comunicación.